Entonces, vamos a empezar con el repaso de genética molecular. Y esto es importante recordar. Se llama, voy a poner apuntador aquí. Se llama el dogma central de la biología molecular. Voy a encender mi cámara también, que está apagada. Ya. Entonces, se llama el dogma central de la biología molecular. Para este fin, si ustedes se fijan, el dogma es el ADN, que es el que tiene la información genética de todas nuestras características genéticas, se replica o se autorreplica. Por lo tanto, yo voy a tener doble hebra de ADN, porque tengo una hebra y se replica. Esta información del ADN, existen determinadas secuencias del ADN que pueden transcribirse a un lenguaje denominado ARN, que es una cadena lineal. Y este ARN es transportado a través del ARN de transferencia. Silenciar. Ya. Entonces el ADN puede transcribirse, una vez que el ARN está transcrito, puede a través del ARN de transferencia ser transportado hacia el ribosoma para que se sinteticen los aminoácidos y la unión de estos aminoácidos se convierta en proteína, como lo puedo ver en esta imagen. El ADN tiene doble cadena, como lo pueden ver ustedes acá, pero la hebra puede separarse y esta cadenita verde que ustedes ven aquí es la cadenita que se está transcribiendo del ARN mensajero. Esto sale del núcleo al citoplasma, esto es ARN mensajero, tiene la información en otro lenguaje, esto va a ser transportado hacia el ribosoma y el ribosoma, ¿qué va a hacer? Va a sintetizar aminoácidos para que estos se unan y formen proteína. Algo un poquito repasar de su texto, lo que era la historia. Hay diferentes autores que empezaron el estudio de la genética para saber de dónde proviene o cuál era el elemento biológico responsable de la transmisión de la herencia. Así tenemos, en 1869, iniciaron trabajos que permiten encontrar quién era el responsable del trabajo. Entonces, varios trabajos fueron, diferentes autores fueron haciendo experimentos, entre ellos, por ejemplo, Friedrich Mischer en el 69 logró aislar el núcleo de glóbulos blancos y le llamó nucleína. Más tarde se le dio el nombre de ácido nucleico. Cuando Mischer no pudo establecer la función de este ácido nucleico en la década de los 80, vienen otros investigadores para hacer otros experimentos y tratar de entender qué es ese ácido nucleico que encontró Mischer. Entonces hay otros que postulan que en este núcleo hay cromosomas, hay otros que postulan cómo son estos cromosomas, hicieron una tinción y encontraron la forma de los cromosomas, así como ustedes vieron en la clase de la raicilla de cebolla, a través del colorante. Robert Fulgham utilizó un colorante para que se vuelvan visibles estos cromosomas, y de ahí que viene la coloración de Fulgham, el nombre del colorante que se le da. Luego Griffith hizo otro experimento en bacterias para demostrar que el ADN puede transmitirse el ADN no muere, esa sustancia no muere y puede transmitirse a una cepa que está viva. Entonces le hizo experimentos en ratoncitos, le puso una cepa que lo enfermaba, una cepa que no lo enfermaba, luego mató la cepa que le enfermaba, pero la mezcló con la viva y la inyectó, y el ratoncito
vive. Pero cuando hizo nuevamente esta mezcla con la cepa muerta, el ratoncito muere. Quiere decir, esta cepa, el ADN se transfirió a la otra cepa. Eso hizo Griffith, encontrar que el ADN es difícil de extinguir. Por eso hoy en día existen estudios genéticos forenses en los que se puede detectar el ADN después de 5 años, después de 10 años. El ADN, por ejemplo, en una violación, el ADN lo puede encontrar 5 años después, se puede recuperar ese ADN. Gracias a esos experimentos que ocurrieron en los años 80 y 90, se puede aún aplicarlos y se sabe que dura muchos años. Griffith aplicó el experimento denominándole principio transformador de las bacterias. Y vienen otros que encuentran otras características del ADN, como por ejemplo Oswald Avery, McLeod y McLean McCarthy establecieron a través de otros experimentos y el que ellos hicieron que el ADN es el material de la herencia. ¿En qué año? 1944. 1944 recién dijeron el ADN es el material de la herencia. Otros experimentos que intentaron ver si las proteínas también, como se sintetizan proteínas al final, querían saber si estas proteínas también podían modificar el material genético. Y no, las proteínas no tienen acción en el material genético. Otros aportes como Aaron Levin, estableció que este ADN tiene bases nitrogenadas en su composición. Entre esas bases nitrogenadas en su composición, ahora conocemos lo que es la adenina, guanina, citosina y timina. Sabemos también que el ADN está formado, además de las bases nitrogenadas, está formado por una molécula de desoxirribosa, que está formada por 5 átomos de carbono, y un grupo fosfato. Son los 3 elementos que contienen un nucleótido, porque se estableció que estos 3 elementos forman un nucleótido, y a partir de ese nucleótido se establecen las bases, el ADN. Pero además, otro experimento que va hasta el 1951, Charles Gaff estableció la complementariedad de las bases nitrogenadas. Por tanto, dijo, eh, complementariedad, la adenina se une a la timina, la guanina se une a la citosina. Por tanto, dice, toda la cantidad de adenina que existe en el ADN siempre va a ser igual a la timina, a la cantidad de timina. Si tengo 10 adeninas, tengo que tener 10 timinas. Igual la guanina y la citosina. Si tengo 10 guaninas, tengo que tener 10 citosinas. ¿Por qué? Porque son complementarias. Si tengo 10 adeninas, tendré 10 timinas. Si tengo 5 guaninas, solo tendré 5 citosinas. Finalmente, acercándonos más a la historia del ADN, Watson y Crick postulan un modelo para explicar el ADN y establecen que este modelo se llama la doble hélice. Muchos estudios aportaron a encontrar esta estructura del material genético. Como decir, se le llamó nucleótido. Y el nucleótido está formado por una base nitrogenada, ya sea purina o pirimídica, adenina o guanina o citosina, timina, y en el caso del ARN, uracilo, una molécula de ribosa o desoxirribosa. Voy a seguir. Entonces, y la molécula de ribosa es para el ARN, perdón, mi apuntador, aquí, y presentación. Entonces,
La desoxirribosa es el azúcar que usamos para el ADN y la ribosa la usamos para el ARN. En ambas, ADN o ARN, se usa el grupo fosfato. Entonces tenemos tres elementos para determinar un nucleótido. Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. La base nitrogenada, si es adenina, timina, citosina y guanina, es del ADN. Y el azúcar que se debe usar para el ADN se llama desoxirribosa. Y el ácido fosfórico es el mismo para ambas. Si fuera ARN, en lugar de timina usamos uracilo. Y en lugar de desoxirribosa usamos ribosa. Y para ambos, el fosfato viene del ácido fosfórico. Entonces, el modelo oficial para el ADN se llama doble hélice. ¿Quiénes dieron este modelo? Watson y Crick. James Watson y Francis Crick. ¿Qué año? ¿Qué año fue este modelo? 1953. Por supuesto, ellos, para establecer estos modelos, utilizaron los trabajos que hicieron Chargaff, que era la complementariedad de las bases, o los que descubrieron las bases nitrogenadas. ¿Cómo es esta estructura del ADN? Aquella que tiene nuestra información genética. Es doble hélice. Quiere decir que tiene dos cadenas. Y estas dos cadenas se llaman antiparalelas, porque una cadena va empieza en el extremo 5' a 3', y la cadena opuesta empieza de 3' a 5'. Los nucleótidos, la adenina se une con la timina, quiere decir, la adenina se complementa con la timina. Si en una cadena hay adenina, en la otra cadena tiene que haber timina. Esta adenina y timina, ya estoy aceptando, esta adenina y timina se une a través de dos puentes de hidrógeno. La guanina y citosina se unen a través de tres puentes de hidrógeno. Si una cadena tiene guanina, la otra cadena al mismo nivel tiene que tener citosina. Las bases nitrogenadas se unen entre sí por enlaces covalentes al azúcar y el grupo fosfato se une por enlace fosfodiéster. Este es el gráfico de la cadena. ¿Cómo es este gráfico? Primero voy a empezar aquí en este que está a colores, con figuras. Este símbolo representa el azúcar. Esta es una base nitrogenada con un fosfato. Entonces, el fosfato, la base, el azúcar y la base, los tres elementos se llaman nucleótidos. O aquí, en más grande, el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada son un nucleótido. Y yo debo formar la cadena con muchos nucleótidos. Entonces vean este gráfico de acá, o cualquiera viene de 5' a 3', la dirección, de 5' a 3'. El número sale del número del carbono, donde empieza el enlace, y sale por el carbono 3, de ahí viene el número. Entonces, si en esta cadena tengo timina, o sea, armamos una hebra, la otra hebra tiene que venir invertida, de 3' a 5', al revés. Pero si aquí yo tengo timina, su base complementaria, al otro lado, la otra cadena, porque es doble cadena, tiene que tener como base nitrogenada la adenina. Y estas dos se van a unir a través de dos puentes de hidrógeno. Si tengo citosina en una cadena, en la otra hebra, en la otra cadena, debo tener guanina. Y se complementan o se unen a través, o sea, ¿cómo se van a unir las cadenas? A través de puentes de hidrógeno. Adenina con timina a través de doble puente de hidrógeno.
citosina con guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, una molécula de ADN tiene 2 cadenas de nucleótidos. ¿Cómo se unen las 2 cadenas? A través de puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Las cadenas de nucleótidos, como pueden ver aquí, forman una doble hélice en forma de espiral, quedando en el eje central sus bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, la cadena es helicoidal. La hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros. Entonces, el ancho de la cadenita, aquí, 2 nanómetros. Esto hay que recordar, 1 centímetro tiene 10 milímetros. 1 milímetro tiene 1000 micrómetros. Y 1 micrómetro tiene 1000 nanómetros. Entonces, esta mide 2 nanómetros de ancho, pero se forma una vuelta cada 3.4 nanómetros. Entonces, cada que llega a una distancia de 0,34 hay un giro. 0,34 hay un giro. Cada vuelta tiene 10 nucleótidos. Cada vuelta tiene 10 nucleótidos. Entonces, no se olviden el término complementariedad. Las 2 cadenas son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque la adenina se complementa con timina. La citosina se complementa con guanina. ¿Cuándo ocurre este apareamiento de bases nitrogenadas según su complementariedad? Cuando hay replicación del ADN. Esta imagen es para mostrarme, en el núcleo yo tengo mi información genética en forma, como ven acá, de ADN. Entonces, se descondensa para formar esta hebra que nosotros conocemos. Y cuando está condensado en el núcleo, se forman los cromosomas. Vamos a empezar con la parte ya de funciones del ADN. Las funciones del ADN son 3 en especial. La replicación, la transcripción y la traducción. La replicación es el proceso mediante el cual la hebra de ADN se duplica. Tiene 3 características la replicación. Primero, ¿dónde se encuentra el ADN? En el núcleo. Por lo tanto, ¿dónde va a ocurrir la replicación? En el núcleo. Y las características de esta replicación se dicen semiconservativa, bidireccional y discontinua. Semiconservativa porque cuando las 2 cadenas se separan para duplicarse, siempre va a quedar una hebra madre con una hebra hija o una hebra molde con una hebra hija. Bidireccional porque hemos dicho que una va de 5' a 3' y la otra invertida de 3' a 5'. Discontinua porque no se hace toda el ADN de golpe, sino por fracciones. Aquí yo puedo ver, se va a apagar mi batería, ojalá que no. Aquí puedo ver mi doble hélice. Aquí yo puedo ver mi doble hélice del ADN y puedo ver acá la replicación.
Entonces, una vez que veo la replicación, fíjense, si el ADN estaba de color celestito, cuando se replica, se abre y miren, queda una hebra madre y la rosadita sería una hebra hija. Entonces siempre se va a replicar con una hebra hija. Entonces puedo ver acá en el gráfico, cuando la hebra se separa y empieza su replicación por ambos lados. Pero- Aquí. Es importante los pasos de la replicación. Los pasos se llaman iniciación, elongación y terminación. Iniciación es cuando empieza una enzima girasa a detener la doble hélice para que ya no se gire. Luego vienen otras enzimas para abrirlo como una forma de horquilla y empiezan otra enzima denominada ADN polimerasa a hacer la replicación de un extremo y del otro. El inicio es hacemos, cuando hacemos ¿dónde están pues esto? La persona pornográfica la tengo detectada. Voy a pasar el reporte a dirección de carrera. Entonces, ya que hice mi captura también de pantalla. Elongación, inicio es cuando bloqueo la doble hélice para que no vuelva a girar la cadena. Elongación es cuando crece la cadena. Elongación es cuando se estira la cadena. Entonces, y terminación es cuando finaliza la replicación. ¿Dónde ocurre la replicación? En el núcleo. ¿Qué voy a obtener? Una hebra madre y una hebra hija. Entonces, una vez que termina el proceso de replicación, inicia la segunda función. Entonces, al iniciar la segunda función, se llama transcripción. De verdad, este es un esfuerzo dar de noche la clase, bien por los que están con atención, pena por los que entran a sabotear una clase, ¿no? Eh, bien, la transcripción entonces es la forma de copiar la información del ADN en lenguaje de ARN. Una vez que se copia la información, también la transcripción tiene sus propias características. Es copiar un segmento del ADN, copiarlo en información de ARN mensajero. Como el ADN se encuentra en el núcleo, dijimos que la replicación va a ser en el núcleo. Y la transcripción también va a ser en el núcleo. ¿Por qué? Porque la transcripción se saca información del ADN. También tiene características. El, a- el- la transcripción es selectiva y asimétrica. ¿Por qué es selectiva? Porque no se transcribe todo el ADN, sino algún segmento en especial. ¿Y por qué asimétrica? Porque no se transcriben las dos cadenas, no es doble hélice. Solo se va a transcribir una de las cadenas. Entonces, solo se transcribe una sola cadena. Esta cadena va a tener las bases nitrogenadas. En vez de timina, va a tener uracilo porque ya es ARN. Y aquí puedo ver eh, un ejemplo para ustedes. Si aquí tengo adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina,
Adenina, guanina, adenina. Citosina, guanina, guanina. ¿Será ADN o será ARN? Si aquí tengo adenina, citosina, uracilo. Si tengo guanina, citosina, citosina. Adenina, uracilo, adenina. Adenina, guanina, guanina. La número 2, ¿será ADN o ARN? Si lleva uracilo, es ARN. La tercera, guanina, timina, citosina. Adenina, timina, timina. Citosina, citosina, adenina. Timina, timina, adenina. Si lleva timina, es ADN. Entonces, cuando se copia la información, se obtiene el ARN mensajero y hay tres clases de ARN mensajero. Una es el ARN mensajero, que es el que lleva la información copiada del ADN en lenguaje de ARN, es el más importante. El ARN ribosómico es el que forma parte del ribosoma, donde se va a leer la información. Y el ARN de transferencia es el que va a transportar la información hacia el ribosoma. En este esquema, esta es una cadena de ARN mensajero. Y siempre cuando hablemos del ARN mensajero, tenemos que aprender a separarlas de tres en tres. Cada triplete se llama codón. Codón. El ARN de transferencia, el ARN mensajero es lineal. El ARN de transferencia tiene la forma de una hoja de trébol y tiene una sección denominada anticodón. Este anticodón va a venir a hacerse complementario del codón para llevarlo hacia el ribosoma, que es el ARN ribosómico, que tiene forma globular. Y aquí vemos, ARN mensajero es lineal, ARN de transferencia que lleva el anticodón tiene la forma de una hoja de trébol y el ARN ribosómico, donde se lee la información, tiene forma globular. Los pasos de la transcripción son tres: iniciación, elongación y terminación. Entonces, iniciación cuando empieza a copiarse la información, elongación cuando crece la cadena y terminación, obviamente, cuando ya termina el copiado de la cadena. La tercera función del ADN se llama traducción. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el ribosoma, en el ARN ribosómico. Es decir, el ribosoma, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el citosol o citoplasma de la célula. Ahí está el ribosoma. Entonces, como está en el citoplasma, ahí va a ocurrir la traducción. Entonces, pueden ver ustedes que el lenguaje de la traducción es llevar esta información donde ocurre en el citoplasma. ¿Y qué va a ocurrir? El ARN de transferencia va a transportar a los codones del ARN mensajero hacia el ribosoma. La característica de la traducción ocurre en forma lineal. Si el ARN mensajero se separa de 3 en 3 letras y se llama codón, el ARN de transferencia tiene también 3 letras complementarias denominadas anticodón. Entonces, este esquema me muestra 1, 2, 3. Tres pares del ARN mensajero y cuando yo le lleve a traducir, me dice que me va a traducir treonina. Otros 3 me pueden traducir prolina y así sucesivamente. Existe la tabla del código genético
Entonces, los pasos para la traducción, el paso 1 se llama activación de aminoácidos. Luego viene la iniciación, elongación, terminación, y luego viene un procesamiento post-traduccional. Toda esta información que les estoy dando suele entrar en un cuadro en el examen o a veces para completar como punto, para completar según lo que pidan en el examen. Esto es el esquema. Quiero que observen, por favor, estas imágenes. Yo tengo aquí el ADN y su cadena complementaria. Entonces, quiero que noten ustedes cómo está. Si aquí yo tengo guanina, la hebra complementaria dice citosina. Si aquí tenía citosina, la hebra complementaria tiene guanina. Si aquí tenía adenina, la otra cadena, timina. Si tenía timina, va con adenina. Guanina con citosina. Guanina con citosina. Guanina con citosina. Adenina con timina. Guanina con citosina. Timina con adenina. Timina con adenina. Esto es ADN. ¿Dónde está ocurriendo? Aquí en el núcleo. Aquí está el núcleo. Ocurre en el núcleo en la forma que ustedes pueden ver en esta imagen. Luego viene el proceso de transcripción. Aquí pueden ver en esta imagen, también la transcripción está ocurriendo en el núcleo en forma lineal y entre las hebras que voy a tener, quiero que observen cómo es el ARN mensajero que se transcribe. Si aquí tengo citosina, en la transcripción tengo guanina. Si aquí tenía guanina, en el ARN tengo citosina. Si tenía timina, tengo la complementaria es adenina. Si tenía adenina, la complementaria es uracilo. Si tenía citosina, la complementaria es guanina. Citosina con guanina, timina con adenina, citosina con guanina, adenina con uracilo, adenina con uracilo. Esto es ARN mensajero. Y se separan de 3 en 3 para poder interpretar. Y cuando puedo interpretar, cada 3 letras se llama codón. Codón. Codones del ARN mensajero. Luego, viene el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que los va a llevar, los va a transportar hacia el ribosoma. Aquí vean, estos de acá, estos es el ARN de transferencia. Estos ganchitos que ustedes ven ahí, estos van a transportar los codones hacia el ARN ribosómico. ¿Cómo se saca el ARN de transferencia? Como es el anticodón, también va a ser complementario al ARN mensajero. Entonces, si aquí había guanina, perdón, aquí está, uracilo, aquí hay adenina. Si aquí hay uracilo, aquí hay adenina. Si aquí había guanina, aquí hay citosina. Si hay adenina, uracilo, guanina, citosina, guanina, citosina. Así de 3 en 3, guanina, citosina, uracilo, adenina, adenina, uracilo. Estos serían estos de acá, estos ganchitos, que son los que van a enganchar donde complementa para llevarlo al ribosoma. Y finalmente, en la traducción, durante la traducción, como lo ha llevado hasta el ARN al ribosoma, el ribosoma, observen, empieza a cada uno a leerlo y saca el aminoácido. Entonces, por ejemplo, el primero es valina, el segundo glicina, el tercero metionina. Entonces va a ir leyendo, eso ocurre en las funciones del ADN, para que finalmente se forme
una cadena primaria de proteína y luego esta venga a un proceso posttraduccional para que se vuelva una proteína en forma de 3D. ¿Y para qué hemos formado tanta proteína? ¿Para qué ocurre esto? Porque la proteína que se traduce es importante para que se vaya. Desde el momento que se sintetiza, está en el citoplasma, porque el ribosoma estaba en el citoplasma. Entonces, ¿dónde se va a ir? Se va a ir va a volver a las organelas, a los peroxisomas, a la mitocondria, a los plastidios, como son los en la célula vegetal. Se va a ir al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático rugoso, a los lisosomas. Se distribuye esa proteína formada. Y ese proceso termina con la traducción. Entonces, siguiente, respiren, y siguiente nos toca código genético. ¿De dónde lee el ribosoma esta información? Porque existe el código genético. El código genético está establecida por las 4 letras del ARN mensajero: uracilo, citosina, adenina, guanina. Arriba, segunda letra, uracilo, citosina, adenina, guanina. Tercera letra por cada una. Por ejemplo, para uracilo, uracilo, citosina, adenina, guanina. Para citosina, uracilo, citosina, adenina, guanina. Por cada una existe estas letras para formar el código genético. ¿Y este código genético qué hace? Me da el nombre del aminoácido que se va a leer. Entonces tenemos 20 aminoácidos y este sería el código genético. Este sería ya primera letra, uracilo. Segunda letra, uracilo. La tercera letra viene de aquí, uracilo. Si miro acá al medio, aquí, primera letra, aquí, la última, adenina. Segunda letra, adenina. Y tercera letra aquí, guanina. Y de ahí salen cada codón, estos son los codones, tiene la traducción de un determinado aminoácido. Fenilalanina, leucina, leucina, metionina, isoleucina, valina, alanina, treonina. De ahí sale la información. El código genético está formado entonces por las bases del ARN mensajero en forma de tripletes, por eso se lee cada 3 letras. Cada triplete codifica, traduce un aminoácido. La mayoría de los aminoácidos se traducen por diferentes tripletes. Y debido a que diferentes tripletes pueden traducir el mismo aminoácido, debido a eso, hay 2 características que tienen el código genético. 2 características. Una característica es universal. Para todas las especies uso el mismo código genético. Y la otra característica es degenerado. No estoy insultando a nadie. Es una característica de los que levantan la mano, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer, no? Degenerado. Existe esto que, bueno, en su casa los tendrán que llevar al psicólogo. Pero este código genético no va al psicólogo, porque no es un levantamano. Entonces, este código genético dice universal, porque es para todas las especies. Degenerado, vamos a explicar en un momento por qué. Es universal porque las 4 letras, adenina, uracilo, timina, citosina, hacen una combinación de 64 grupos o 64 codones diferentes para traducir aminoácidos. Pero esas 64 combinaciones solamente me permiten 20 aminoácidos. Entonces, de ahí viene el nombre de degenerado, porque en lugar de tener, si tengo 64 combinaciones para 20 aminoácidos y hago una operación sencilla como una división, divido 64 dividido entre 20 aminoácidos, toca de 3 aminoácidos, 3.2. Entonces, pónganle por
cada 3 combinaciones me va a dar un aminoácido y me van a sobrar 4 para el codón de inicio y para los codones de stop. Teóricamente, para tener cada aminoácido yo debería tener 3 opciones, pero resulta que no es así. Para algunas, por ejemplo, para algunos aminoácidos existe una única combinación o 2 combinaciones, pero para otros existen más combinaciones. Entonces me voy a volver para mostrarles. Universal porque aplico para todas las especies. Pero ¿por qué se llama degenerado? Observen, díganme, o yo les voy a decir porque ustedes no pueden hablar. Aquí yo tengo dos combinaciones para fenilalanina. Vamos a buscar si hay otra para fenilalanina. No encontré otra para fenilalanina. Quiere decir que hay 2 combinaciones, pero según nuestro cálculo debería haber 3. Para leucina, 1 combinación, 2 combinaciones, 3 combinaciones, 4, 5, 6 combinaciones para leucina. Por lo tanto, 2 para una, 6 para otra, o metionina, es la única combinación que hay para metionina. Entonces, como es diferente para unos 2, para unos 4, para otros 6, de ahí viene el nombre de degenerado. Es un equivalente a que es desigual, no tiene la distribución equitativa para todos los aminoácidos. Es desigual esa distribución, pero en términos de genética se dice degenerado. Siguiente, ya lo explicamos. Y aquí viene un ejemplo del código genético. Esta es una hebra de ADN, lleva timina. Y aquí viene la hebra complementaria, la replicación. Y siempre se van a fijar que debe ser complementaria. Si había adenina, en la otra hebra, timina. Si había citosina, en la otra hebra, guanina. Si había adenina, en la otra hebra, timina. La transcripción igual es complementaria. Si aquí tengo timina, aquí había adenina. Como es ARN, aquí hay adenina. La complementaria normal decíamos timina, pero como es ARN, entonces su complementaria es uracilo. Si es citosina, es guanina. Si es timina, es adenina. Si es adenina, su complementaria es uracilo. Entonces esto lo separamos en tripletes y me va a dar la traducción que yo voy a sacar del código genético. ¿Qué voy a leer en el código genético? Siempre el ARN mensajero. Este es un pequeño ejercicio. Pueden ustedes sacarle fotito a la pantalla. Este es un pequeño ejercicio donde dice, dada la siguiente secuencia de ADN, 5' a 3', y me da las letras. Yo tengo que hacer la cadena complementaria de ADN, que va a empezar de 3' a 5'. ¿Cuál va a ser la complementaria? La complementaria va a ser, si tengo adenina, mi complementaria va a ser timina. Si tengo timina y estoy haciendo ADN, mi complementaria va a ser adenina. De citosina, guanina. De citosina, guanina. De citosina, guanina. De timina, adenina. De adenina, timina. De timina, adenina. De adenina, timina. De timina y timina, adenina, adenina. De adenina, timina. De timina, guanina. Y de guanina, citosina. Una vez que escribí la hebra complementaria, tengo que escribir 3.
3' y empiezo mi secuencia. Si tenía adenina, voy a tener timina. Si tenía timina, vamos a tener adenina. Teníamos 1, 2, 3 citosina, 1, 2, 3 guaninas. Luego tenemos otra timina, adenina. Otra guanina, citosina. Otra timina, adenina. Si tenemos guanina, guanina, timina, adenina, citosina, timina, adenina. Otra adenina, tenemos timina. Uy, se colgó, decidir después. No puedo. Se colgado. O la colgaron, no lo sé. Vamos a intentar de nuevo. Qué terrible, ¿no? Ah, compartir de nuevo. Ya, aquí estábamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 3. Entonces, igual lo vamos a hacer de 3 en 3 para que sea más fácil. La segunda, primera, segunda, la tercera adenina. 1, 2, la tercera adenina. Timina. Timina. Guanina. Citosina. Timina. Adenina. La siguiente es adenina. Timina. Timina es adenina, adenina. Y la siguiente es de adenina, timina. De timina, adenina. Y de guanina, citosina. El siguiente dice, escribe el ARN mensajero correspondiente a la cadena complementaria. Esta es mi cadena complementaria de ADN. Por tanto, aquí voy a escribir la complementaria de esta cadena, pero en lenguaje de ARN mensajero. ¿Cómo es ese cambio? Cuando es adenina, la complementaria va a ser uracilo. Entonces escribo mi complementaria. De timina, adenina. De adenina, uracilo. De guanina, citosina. De guanina, citosina. De guanina, citosina. De adenina, uracilo. De timina, adenina. De citosina, guanina. De adenina, uracilo. La siguiente, de timina, adenina. De adenina, uracilo. Entonces, uracilo, uracilo. Y la siguiente, de timina, adenina. De adenina, timina. De citosina, guanina. Ahora, este es mi más importante. Este es el ARN mensajero. Es el más importante. Entonces, me dice que escribe el ARN de transferencia y ese es complementario a este importante que es el ARN mensajero. Entonces, ¿cómo va a ser ese? Uy, igual en tripletes. Si es adenina, uracilo. Si es uracilo, adenina. Si es citosina, guanina. Si es citosina, guanina, guanina. Si es uracilo, adenina. Si es adenina, uracilo. Si es guanina,
citosina. Si es uracilo, adenina. Para adenina, uracilo. Para uracilo, adenina, adenina. Para adenina, uracilo. De timina, ¿qué es de timina? Adenina. No puede haber timina acá, algo salió mal. Timina, adenina, adenina, uracilo. No puede haber timina. Entonces, de uracilo, adenina y de guanina, citosina. Finalmente, me dice que yo busque estos tripletes en el código genético. Ustedes tienen en sus libros el código genético. Pero en el código genético, lo que tienen que buscar, código genético. Tienen que buscar las letras del ARN mensajero, no del de transferencia ni del ADN, del mensajero. Este que hemos marcado con negrilla. Le vamos a dar más tamaño. Estas son las que se deben buscar en el ARN mensajero. Entonces busco adenina, uracilo, citosina. Adenina, uracilo, citosina. Adenina, uracilo, citosina. Y me da isoleucina, según lo que yo estoy viendo acá. Isoleucina. El siguiente es citosina, citosina, uracilo. Citosina, citosina, uracilo. Me da prolina. Prolina. El siguiente es adenina, guanina, uracilo. Adenina, guanina, uracilo. Me da serina. El siguiente es adenina, uracilo, uracilo. Entonces buscamos adenina, uracilo, uracilo. Me da otra vez isoleucina. Y el último, adenina, uracilo, guanina. Adenina, uracilo, guanina me da metionina. Así tengo que completar yo en el examen. En el examen le van a dar esto mismo, solamente que va a estar en un cuadradito. Así, siempre entra una pregunta de código genético al examen, ¿ya? Siguiente es los patrones de transmisión de los genes. Aquí nos toca hacer un ejercicio de genética. ¿Por qué nos toca hacer un ejercicio de genética? Porque recordemos que el ADN, cuando se condensa, forma los cromosomas. Y en cada cromosoma hay diferentes genes que nos dan determinadas características, como el color del cabello, tipo de sangre, color de piel, color de ojos, forma de cabello, forma de orejas. Entonces aquí nos vendría a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer un ejercicio yo voy a continuar y de último hago el ejercicio, ¿ya? El siguiente tema se llama mutaciones. Primero vamos a recordar qué es un gen. Un gen es un segmento de ADN. Voy a ampliar otra vez. Ujú. Entonces, un gen es un segmento de ADN cuya secuencia de bases nitrogenadas, recordemos, tiene doble hélice y tiene bases nitrogenadas. Cuando se transcriben en una molécula de ARN, se traduce en una secuencia de aminoácidos, es decir, una cadena de aminoácidos que se llama producto polipeptídico. Este gen tiene determinadas letras establecidas según nuestro código genético y el ARN mensajero. Entonces, una porción de información se llama gen. Ahora, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio permanente en la secuencia de esas bases nitrogenadas. Entonces, si tendría que venir una normal citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina,
y ocurriera que en lugar de venir adenina, se transcribió mal y salió citosina. Salió citosina, entonces hay un error. O pudiera haber que se cambió o aparecieron doble, se duplicó. O desapareció. Pudiera haber diferentes cambios en la base nitrogenada y cuando este cambio es permanente se denomina mutación. ¿Cómo pueden ser los tipos de mutación? Las mutaciones pueden ser génicas o cromosómicas. Entonces hay génicas en el gen directamente. ¿Y por qué se hace notar en el gen? Porque se afecta en el gen, pero el cromosoma se va a ver aparentemente igual. No va a haber alteración de cromosomas, sino interna en el gen. Entonces, estas mutaciones génicas no afectan el número cromosómico. Si mi número cromosómico es normal tener 46 cromosomas, vamos a seguir teniendo los 46 cromosomas. Vale decir que en un estudio de cariotipo no se detectan, no son detectables en un estudio de cariotipo humano. Y los tipos de mutaciones génicas pueden ser sustitución, deleción, inserción o reversión. También tenemos las aberraciones cromosómicas eh, cuando ya afecta al cromosoma, ya no al gen, a un cromosoma. Esta puede ser una alteración numérica. Numérica quiere decir que, si es numérica, quiere decir si se afecta el número de cromosomas, afecta el número cromosómico. Y la alteración estructural es el número de cromosomas no se afecta, pero sí la forma del cromosoma. Vamos a ver uno por uno. Las mutaciones génicas. Entonces, este es un cariotipo normal. Si yo le hago un cariotipo humano a una persona con una mutación génica, no voy a notar nada, porque van a estar los 46 cromosomas enteritos, no se va a notar, no es detectable. Si en el examen le pregunta, ¿las mutaciones génicas se detectan en el cariotipo humano? No, no se detectan en el cariotipo humano. No se pueden detectar a través del cariotipo. ¿Por qué no se detectan? Porque no me afecta al cromosoma, sino al gen que está adentro del cromosoma, ¿ya? Ujú. Ya. Entonces, noten ustedes, sustitución es cuando se sustituye un par de bases nitrogenadas por otra. Se cambiaron, se sustituyeron. Esa es una sustitución. Es la sustitución de un par de bases nitrogenadas por otra base nitrogenada. Otra es la delesión o supresión, como vemos en el último caso. Desapareció. Es la pérdida de una base nitrogenada o dos pares de bases nitrogenadas. Cuando ocurre esto, no se va a leer el producto que queríamos, va a leer mal. El otro caso se llama inserción o adición, como vemos acá. Es cuando una o dos pares de bases son insertadas en el gen. Una o dos son insertadas en el gen. Eso es una inserción. Y reversión es cuando en forma natural el organismo restaura el fenotipo original. El otro tipo de mutaciones se llaman aberraciones cromosómicas. Pueden ser numéricas o estructurales, dijimos. Las numéricas, este es un cariotipo normal. Ya no va a ser normal, afectan el número. ¿Cuál es el cariotipo normal? 46 cromosomas. XX si es mujer, XY si es varón. Entonces, estas alteraciones numéricas se clasifican en euploidía y aneuploidía. Euploidía es cuando se afecta todo el conjunto cromosómico, todos mis cromosomas. Nosotros tenemos dos juegos, por eso somos diploide. Un juego nos heredó nuestro padre y el otro nuestra madre. Entonces,
La euploidía afecta todo el juego cromosómico. Por eso yo veo en esta imagen acá, perdón, no estoy apuntando. Por eso veo esta imagen en par. Cromosoma 1 hay 2. Número 2 hay 2 en pares, en pares, en pares. Entonces aquí se afecta un juego entero. Entonces cuando se afecta puedo tener monoploidía, que es cuando me falta un juego completo de cromosomas, o puedo tener poliploidía, cuando en lugar de tener 2 juegos, tengo 3, tengo 4. Y puedo ver aquí en este esquema. Diploide es lo normal, un par de cromosomas, otro par de cromosomas y otro par de cromosomas. Haploidía, es cuando me falta un juego cromosómico. Por ejemplo, nosotros tenemos células haploides durante la gametogénesis. Pero triploide ya no es normal. Triploide 3N, en lugar de tener 1 cuando es gameto o 2 una célula normal, tengo 3 juegos de cromosomas. Esto ya no es normal. El aumento de un juego se llama poliploidía. Es cuando se aumentan uno o más juegos cromosómicos. O tetraploidía, igual es una poliploidía. Cuando me falta un juego completo es monoploidía. Y la otra forma de alteración cromosómica que es visible, esto es visible en un cariotipo. ¿Por qué? Porque si yo hago un cariotipo y tengo haploidía, me van a salir solo 23 cromosomas. Para ver diploidía, tienen que haber 46 cromosomas. En este gráfico hay 46. Si es triploide, tiene que haber el triple. Entonces, si es el doble, es 46 más 23, ¿cuánto es? 69, 46, 56, 60, 69. O puede haber tetraploidía. Si era 46 lo normal, entre tetraploide hay 96. Eso se llama aberración cromosómica numérica. Y la otra forma se llama aneuploidía. La aneuploidía se refiere específicamente a los cromosomas, ya no al juego entero, sino a los cromosomas. Entonces, puedo tener nulisomía, nulisomía, cuando aquí, en este juego, en este cariotipo normal, es la ausencia total de un par de cromosomas. Por ejemplo, desapareció el 2, no hay todo el par 2. Entonces mi cariotipo se va a alterar, porque en lugar de tener 46, se perdieron 2, va a ser 44. Monosomía, como ven acá, es la pérdida de un cromosoma de un par, de uno solo. Por ejemplo, acá, este cromosoma, no hay la Y, desapareció, desapareció. Entonces le falta un cromosoma. Eso es una monosomía, se perdió un cromosoma. Y la trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un par. Por ejemplo, aquí está el par 21. Son 2, un par. Pero en este que hay la alteración, en lugar de haber 2 cromosomas, apareció uno extra en el par 21. Y esta alteración, esta trisomía del cromosoma 21, da una alteración o una patología genética denominada síndrome de Down. El otro tipo de alteración son las alteraciones estructurales. La alteración estructural también me afecta el cariotipo, pero ya no hay número. Quiere decir, voy a tener mis 46 cromosomas, pero me afecta en su constitución. Se afecta el cromosoma en su forma. Entonces, puedo tener, así como vemos en este gráfico aquí abajo, un pedazo que se salga, que se invierta o que se intercambie. Puedo tener como alteraciones estructurales de los cromosomas la delesión o deficiencia, es la pérdida de material genético en un brazo cromosómico. Se perdió un segmento. Eso se llama delesión o deficiencia. Entonces, yo el cromosoma lo voy a tener, pero con un pedazo menos. Entonces, ¿es un cariotipo? ¿Es detectable? Sí, es detectable. Traslocación es cuando
dos cromosomas no homólogos intercambian sus segmentos, se intercambian de fragmentos. La inversión es cuando invierten segmentos en dirección opuesta. Este de acá se fue arriba, se volcó. Fíjense, el centrómero se fue arriba. Está ahí, se cambió hacia arriba. Se invirtió de posición. Puede haber duplicación o la traslocación, cuando se fue un pedazo hacia el otro cromosoma. Estos son los tipos de alteraciones estructurales. El número del cariotipo va a ser normal, pero yo tendré que observar detalladamente la forma del cromosoma para detectar estas alteraciones estructurales. Patologías genéticas. Las patologías genéticas, para recordar, vamos a recordar un cromosoma, tiene dos brazos, tiene brazo superior, brazos P, brazos Q, centrómero. Entonces yo aquí tengo el cariotipo humano, que lo normal es tener 46. Cuando se alteraba la forma del cromosoma, es una alteración cromosómica estructural. Cuando se altera el número de cromosomas, es una alteración cromosómica numérica. O hay las alteraciones génicas. Entonces, este cuadro es un resumen de lo que es las patologías que podemos tener. Vamos a nombrar, por ejemplo, las trisomías. La patología síndrome de Down es una alteración denominada trisomía 21, porque ¿dónde hay 3 cromosomas? En el cromosoma 21. ¿Qué tipo de alteración es? Es numérica. Tipo de gen es cromosómico, porque no es un gen determinado, es un cromosoma entero, diferente al albinismo. Entonces, el cariotipo. Si es una trisomía en el cromosoma 21, quiere decir, tengo un cromosoma más. Por tanto, en lugar de tener 46 cromosomas, vamos a tener 47. Y 47 cromosomas, este síndrome de Down no es una enfermedad específica para hombres o mujeres. Por lo tanto, yo puedo tener las dos formas. Si yo tengo 47 XX, 21, porque ¿dónde es el problema? En el cromosoma 21, y aumento más, quiere decir, tengo un cromosoma más en el 21, por eso tengo 47. Y si dice XX, el sexo es femenino. Corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr es cuando tenemos un cromosoma inactivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a calcular? Debemos contar en el cariotipo cuántas X hay. Por ejemplo, en este cariotipo tengo 2X y debo restarle 1, siempre al total de X menos 1. Tengo 2X, 2 menos 1, 1. Es un corpúsculo de Barr. El síndrome de Down también le puede dar al sexo masculino. ¿Cómo sería el cariotipo? 47, XY de varón, 21 más. Sexo, porque es XY masculino. Corpúsculo de Barr, ¿cómo se hacía? Cuento cuántas X hay en este cariotipo. Solo hay una X. 1 menos 1, 0. Entonces, 0 corpúsculo de Barr. Aquí faltan las características. Ustedes la tienen en sus textos, las características de un síndrome de Down. Cómo es su cabeza, cómo es su desarrollo mental. Tienen que decir algo representativo de la patología. Otro síndrome de trisomía es el síndrome de Patau, donde ocurre el tercer cromosoma en el cromosoma 13. Es numérica, es cromosómica y también no es exclusiva de hombre o de mujer. Puede darle a la mujer o puede darle al varón. Entonces, ¿cómo voy a expresar mi cariotipo? 47, XX, 13 más, porque en el cromosoma 13 es el problema. Y si puse XX es femenino. Tengo 2X menos 1, 1. Un corpúsculo de Barr. Y también le puede dar a los varones. Ahora, síndrome de Edwards es una trisomía del cromosoma 18. Las mismas características, igual. Y vamos a ver aquí el síndrome del maullido del gato o síndrome de Cri du Chat. ¿Qué tipo de alteración es? Es una deleción.
Si es de lesión, la alteración es en la estructura, es estructural, en un cromosoma. ¿En qué cromosoma ocurre esta alteración? Ocurre en el cromosoma 5, 46, porque no me faltan ni me sobran cromosomas. XX si es mujer o XY si es varón, coma. 5, porque en el cromosoma 5 hubo una delesión. ¿Qué era delesión? La pérdida de un brazo de cromosoma. Entonces, ¿dónde fue esta pérdida? En el cromosoma P. Entonces, pongo cromosoma brazo P menos porque hubo una delesión. Y para el sexo es lo mismo. Femenino si es XX, masculino si es XY. Para el corpúsculo de Barr es igualito. Si hay 2X menos 1, 1. Si aquí hay una X menos 1, 0. Y aquí hay otras dos representativas, como el síndrome de Turner, es una monosomía del cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Es numérica, tipo de gen el cromosoma X. Aquí, fíjense. Si es una monosomía es la pérdida de un cromosoma de un par. ¿Y cuál es el cromosoma aquí que se ha perdido? Se ha perdido un cromosoma X. Y el cariotipo, como me falta un cromosoma, va a ser 45, X, 0. ¿Por qué 0? Porque se perdió un X. X, 0. ¿Qué sexo va a ser el X0? Femenino. Para que alguna vez nosotros escribamos sexo masculino, sí o sí tiene que haber la letra Y. Si no hay la letra Y, ponemos femenino. Si hay letra Y, ponemos masculino. En este caso, no hay letra Y, por tanto es femenino. ¿Y cuánto es el corpúsculo de Barr? Si yo tengo aquí una X, 1 menos 1, 0 corpúsculo de Barr. Entonces, el síndrome de Turner solamente ocurre o afecta al sexo femenino. Pero también tenemos el síndrome llamado de Klinefelter. Es una trisomía del par sexual. Por tanto, es numérica. Trisomía 3, ¿no ve? Es numérica. ¿Y cuál es el que aparece extra? El cromosoma X. Entonces, si es trisomía y es un cromosoma extra, en lugar de 46 voy a tener 47. Y observen esto. XXY. ¿Por qué 3, 2X y una Y? Porque se aumentó un cromosoma X. XXY. Entonces, como hay 2X y una Y, el sexo depende de la letra Y. Si hay Y, es masculino. Si no hay Y, es femenino. Entonces, en este caso, 47XXY es sexo masculino. Pero normalmente los masculinos no tienen corpúsculo de Barr. Pero eso dependerá de las X. En este caso hay 2X, 2 menos 1, un corpúsculo de Barr. O puede ser también 47XXYY. Igual, para el corpúsculo de Barr solo se toma en cuenta la X. ¿Cuántas X hay aquí? 2. 2 menos 1, 1. Y eso es patologías genéticas. Voy a habilitar mi micrófono un ratito nomás. ¿Dónde están? Pueden habilitar su micrófono. Hasta ahí, ¿vamos entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Se los he puesto resumido. Solo nos faltaría hacer un ejercicio. Entonces, hacer un ejercicio en forma virtual es muy difícil porque tengo que escribir consulto. ¿Pudiera ser presencial a las 7 de la mañana el ejercicio? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué habla? Esta parte Más de- teórica, ya la tienen, Sí. pero pudiera ser a las 7 de la mañana practicar una trisomía, un trihibridismo, más bien, un trihibridismo, que es lo que normalmente entra al examen. Ustedes me dicen Sí, si están de doctora. acuerdo. Sí, doctora, por favor. Sí, ¿Han Solo podido entra sacar uno. esta fotito?
Bueno, puede entrar uno o dos, pero normalmente son así de tribridismo. Yo creo que ahora va a entrar máximo dos porque hay harto contenido para el examen. Entonces, por ejemplo, este de patologías, entra normalmente un cuadrito. A ver, ¿dónde estamos? El de mutaciones suele entrar en los conceptos o puede entrar para marcar por incisos o cruzar el concepto correcto de diferentes formas. Eso es de mutaciones. De código genético entra este ejercicio que les hice acá. Entra igualito, solamente que en lugar de que esté con pregunta, entra en un cuadrito. En un cuadrito igualito que va a decir, un cuadrito va a tener título ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN y traducción. Entonces, como ustedes no van a tener el cuadro, no hay datos, no se lleva datos, en el mismo ejercicio les dan los significados para el ARN mensajero. Donde no tienen que equivocarse es leer el ARN mensajero. Esa es la clave. Entra también en un cuadrito normalmente. Luego, eso es código genético. Y luego de esto que hablamos de las funciones del ADN, me voy a ir al título, ¿ya? Aquí. Normalmente entra un cuadrito que dice completen el cuadro según las funciones del ADN. Entonces ustedes tienen que escribir replicación, transcripción, traducción. Va a decir ahí función, replicación, transcripción, traducción. Va a decir lugar donde ocurre. ¿Dónde ocurre la replicación? Díganme, ustedes. Núcleo. En el núcleo. ¿Dónde ocurre la traducción? Núcleo. La transcripción, perdón. En el núcleo. En el núcleo. ¿Dónde ocurre la traducción? En citoplasma. En el citoplasma. ¿Qué función, lugar? ¿Cuál es la forma, perdón, cuáles son los pasos de la replicación? Las etapas. La interfase. Inicio, elongación, ¿No? Iniciación, Elongación, elongación, término. terminación. Para transcripción, iniciación, elongación, Elongación, terminación. Para traducción, son 5. Activación de aminoácidos, iniciación, elongación, terminación y proceso post-traduccional. ¿Cuáles son las características de la replicación? Bidireccional, bidireccional, semiconservativa y discontinua. Excelente. ¿Cuáles son las características de la transcripción? Selectiva y selectiva y asimétrica. Selectiva y Asimétrica. 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 Excelente. ¿Cuáles son las características de la traducción? Lineal. 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 Así les van a preguntar. O sea, puede que entre en un cuadro con títulos y ustedes completan. Puede que entre con puntitos para completar. De cualquier forma, esas respuestas que me acaban de dar ustedes, esas respuestas son así sean de encerrar, así sean en cuadrito, esas respuestas que me dieron, esas son las respuestas. Entonces, mañana a las 7 de la mañana, nos encontremos en el segundo piso para encontrar un aula y hacemos un ejercicio para practicar. ¿Está bien? Sí, Es está muy bien, difícil. doctor. Sí, doctora. Es muy Sí, doctora, difícil está escribir bien. en la computadora porque es largo el ejercicio, ¿no ve? Para desarrollar paso a paso. Sí. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Ah, esperen, voy a poner mi última diapositiva que hice para ustedes. Hice una última. Espérenme un ratito, por favor. Hice una última para ustedes. Se puso loca mi computadora, pero estaba buscando todo para que sea un resumen. Espérenme un ratito.
fenotipo y todo eso, doctora. Pucha, ¿dónde se fue mi? Ay, me pasé de mi última. Aquí está mi última. Esta es para ustedes. Ujú. Este es para Bueno. ustedes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, que ustedes estén un domingo en una ayudantía, pese a algunos molestosos del aula, y que estén esta cantidad de estudiantes repasando, es un esfuerzo repetido. Entonces, mañana otro pequeño esfuerzo y esa suma de esfuerzos la vamos a ver reflejada en su examen. Entonces, no se desanimen cuando den un examen, hagan lo máximo que ustedes puedan. Y si pueden ir repasando la teoría, otra vez repasan, ¿ya? Que pasen buenas noches. Gracias, Licen. Gracias Buenas por noches. estar. Gracias, doctora. Voy a ver, voy a ver, Gracias. voy a dejar de compartir para sacar una fotito, ¿ya? Una Mm. fotito. Espero que... Mm, Doctora, mm, disculpe, ¿será que nos puede dar como un ejercicio para ir haciendo y mañana ir directamente con las dudas, por favor? Esperemos un ratito, porfa. ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho? Quiero sacar una foto. Mm, es que le di ocultar sin cámara. Pero pueden prender sus cámaras para sacar una fotito. Un ratito. Solo, aunque estén despeinados. Ujú. Ya, voy a sacar una fotito. Sonría, pues, compañero. Parece que, ¿verdad, no? ¿Por qué estarán tristes? Ya. 1, 2, 3. Ya, ya. Muchas gracias. Que pasen buenas noches y nos vemos mañana temprano. ¿Ya? Otro pasito de esfuerzo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Gracias, mañana. doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.